Buenos días, hermanos. Para la otra voy a poner un papelito para ver si alcanzo. Muy bien, hermanos. Tomen asiento. Veo algunas caras nuevas en esta mañana. Sean bienvenidos. No les recuerdo haber visto, pero que Dios les bendiga. Es un placer que estén en esta mañana aquí en la casa de Dios. Hermanos, una vez más les sigo invitando a que pasen al frente, pasen hacia las bancas de al frente. Hoy faltaron algunos hermanos más, les extrañamos, les echamos de menos, faltaron varios hermanos. Esperamos todo esté bien, ¿verdad? Y solamente a lo mejor haya sido algo sencillo por lo que no están hoy en la casa de Dios. Vénganse acá al frente, hermanos. Una de las cosas que también comúnmente se ven en las iglesias es que nos sentamos siempre por familias, ¿verdad? Entonces cerramos el círculo a esa armonía, a esa convivencia, ¿verdad? Y no abrimos esa oportunidad a estar con diferentes hermanos. Esta ocasión voy a moverlos nuevamente, ¿verdad? Discúlpenme por eso, pero a veces es necesario. Siempre veo juntos al pastor y su esposa, ¿verdad? Es que si no me pegan, ¿no es cierto, hermanos? Pero vamos a sentarnos con diferentes hermanos. Hermanos, siéntese con el hermano Víctor. Aquí los jóvenes están, trabajando. Al hermano Juve siempre está con la hermana. Ya, sepárense, hermanos, un rato, ¿verdad? Siéntese alguien en medio ahí, ¿verdad? El hermano Juanito, también ahí alguien siéntese con el hermano Juanito, ¿verdad? No nos vemos más que cada 8 días a veces y todos nos sentamos por ahí sin querer estar con los hermanos. Júntese con el hermano Isidro, ahí hay lugar, ¿verdad? Arrímense por ahí. Junto al hermano Esaú, empújenlo aunque sea, pero siéntense por ahí. Junto a la hermana Lili, junto a mi esposa, junto a Jorge, junto a su mamá. Anímense, hermanos, anímense a sentarse. Entre más tiempo lo duden, más vamos a tardar. Eso. Y luego nos enojamos que nuestros niños, nuestros hijos no quieren obedecer. Ahora dígale al hermano, buenos días. ¿Trajiste algún refresco, algún dulce? Muy bien, hermanos. No espero no decir algo que no esté en su lugar, pero creo cada cantautor o cada compositor al escribir sus cantos hay un trasfondo que él ha vivido, que él ha pasado. Sin embargo, estaba pensando en el canto con manos vacías. Y una de las cosas que dice el canto, no tengo nada, ¿qué dice? No tengo nada que darte. Y yo pensaba, ¿a poco si no tenemos nada que darle a Dios? Y estoy hablando de mí y yo dije, no, Señor, si hay mucho que darte. Como dije, no sé el trasfondo. Es muy respetable lo que él escribió.
Pero en cuanto a mí y a muchos más, dije, Señor, sí tenemos tiempo que darte, ¿cierto? Y es impresionante, si bien entendí, nuestro hermano José decía que la hermanita Millán, llegó, ¿a qué horas, hermano José? 20 para las 10. Y le dio su tiempo a Dios. Y de esos 100 años que nuestra hermana ha vivido, le ha dado a lo mejor como 50 años a Dios. Y yo me puse a pensar en algo sobre esa viuda que dio 2 moneditas a Dios. Y alguien ha de haber dicho, mejor ni des nada. ¿Para qué das si estás dando muy poco? Pero la Biblia dice que dio todo lo que tenía. Tenemos tiempo para darle a Dios. Y nuestros hermanitos que tocan acá el grupo de alabanza, todos los sábados vienen a estar un tiempo acá repasando. Y yo decía, Señor, también puedo darte mi alabanza. Y no canto bonito, Señor, pero puedo darte mi alabanza con todo mi corazón. Y ese canto precioso que entonamos al final que dice, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Y qué precioso reconocer que al Dios que le cantamos es grande. Y yo levanté mis manos porque dije, Señor, mereces que yo, tu creación, te cante y te dé mi alabanza sincera. Y dígame usted entonces si no tenemos que darle a Dios. Tenemos mucho, hermanos. Usted puede darle a Dios su tiempo para orar por los hermanos que pasan por pruebas, que han pasado por problemas, por necesidades. Usted puede doblar sus rodillas o usted puede ahí sentado en su cama darle a Dios su tiempo de oración. Pero sí hay que darle a Dios, hermanos. Tome esa idea, no se presente con las manos vacías, porque sí tenemos que darle a Dios. Incluso Deuteronomio 16 dice, y ninguno se presentará delante de ti con las manos vacías. Así es que no estoy contradiciendo, pero hermanos, sí tenemos que darle a Dios. Y gloria a Dios por ello. Leía una biografía en esta semana, una biografía, un testimonio, reforzando esto, de unos hermanos, me parece que en África, y de un grupo de hermanos y la mayoría niños y adolescentes que para ir al culto tenían que caminar de 2 a 3 horas y tenían que cruzar las montañas. Y estos hermanos salían tan temprano que no tenían tiempo para desayunar, para comer algo.
y que cuando llegaban al lugar donde iban, estaban 2-3 horas en el templo. Y no sé por qué razón, pero los hermanos de la misión no les ofrecían algo para comer. Y terminando el culto, estos hermanitos tenían que regresar caminando otras 2-3 horas. En total se llevaban como 7-8 horas. Y lo sorprendente de ello, de que era gente muy humilde, llevaban todavía cosas para entregar a la casa de Dios y llevarle algo al pastor. Y no lo digo porque yo sea pastor, yo nunca he esperado nada. Le llevaban naranjas, plátanos y la fruta que hubiera por ahí. Y daban su tiempo al Señor con una alegría. Dígame usted si nosotros no tenemos algo que darle al Señor. No tenemos que caminar 2-3 horas. A lo mejor solamente 15-20 minutos y en combi. Y yo creo que nosotros tenemos todas las facilidades, hermanos. Tratemos de llegar a tiempo. Por favor, el tiempo es de Dios. Muy bien, hermanos, por favor abran su Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 1. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Y dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos. Padre, muchas gracias por el tiempo que tenemos aquí. Te hemos alabado, Señor, reconociendo que eres un Dios único, que eres el Dios verdadero, que eres un Dios grande, que eres un Dios que ama, que eres un Dios que protege, que eres un Dios que pelea por nosotros, que eres un Dios que disciplina, que eres un Dios que nos ama. Gracias, Padre, porque nos has dado tanto, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en esta hora aquí. Padre, vamos ahora a estar compartiendo tu palabra, tanto en niños como en los demás grupos, y aquí mismo, Señor. Y pedimos en el nombre de Cristo que sea tu Espíritu Santo quien ministre, que sea tu Espíritu Santo quien nos use, quien hable a través de tus siervos. Padre, mi Dios, rogamos, Padre, que en esta mañana tú des paz, tú des tranquilidad, si alguien la necesita, si alguien viene alegre, Señor, que pueda seguir gozándose. Bendice mis labios, en Cristo Jesús oro. Amén y amén. En esta mañana, hermanos, quiero hablar sobre el tema unidad de la iglesia, unidad de la iglesia. Y hermanos, necesitamos entender de una vez por todas que somos una comunidad, que somos una sociedad cristiana y que tenemos la responsabilidad de estar en unidad y de mantener esa armonía que trae bendiciones de Dios, esa armonía que provoca buenos resultados, de manera que la gente y la misma congregación pueda sentirse atraída por esta iglesia. Que nadie, hermanos, quiera irse de la iglesia. Esa unidad que pueda traer como resultados que la iglesia pueda funcionar, como dice el versículo 16. Que la iglesia pueda trabajar bien, porque la unidad, hermanos, es bendecida por Dios y la unidad da frutos. El Salmo 133, que es muy conocido, y dice: mirad cuán bueno. ¿Qué sigue? Cuán bueno y delicioso es, dígalo, habitar los hermanos juntos en armonía. Y una iglesia con armonía es buena, es agradable y es un placer estar en una iglesia así. Estaba notando que en el Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 21, donde el Señor Jesucristo está orando por sus discípulos, en el verso 21 hay una frase que dice: para que todos sean uno. Entonces, eso me hace pensar que la oración y el deseo de Dios es que
la iglesia sea ¿qué? Una. Pero a veces hemos caído en la carnalidad de decir cada cabeza es un mundo. Sí, hermanos, sí, esto en parte hay razón, pero en las cosas de Dios, la Biblia dice que todos seamos de un mismo sentir. Y si notamos, hermanos, en Hechos capítulo 2, en la iglesia primitiva, Dios dice que en esa iglesia tenían armonía y vivían en unidad y lo demostraban dentro y fuera de la iglesia. Era tan notable esa armonía que la gente no cristiana estimaba a los cristianos, apreciaba a los cristianos por la forma que veían en cómo vivían. Y lo impresionante de ellos, si usted lee Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, me parece, lo impresionante de ello es que esta iglesia que vivía en unidad, que vivía en armonía, dice por ahí unos versículos, que partían el pan, me parece que dice en las casas. Es posible que esos hermanitos comían en las casas, y luego dice por ahí, con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a José a comer a su casa? ¿Cuándo fue la última vez que invitó al hermano Isidro a comer a su casa? Al hermano Juanito a casa. O a Víctor, o a la hermana Lili. ¿Cuándo fue la última vez que el hermano Esaú se llevó a alguien a comer? Y no estoy hablando de que usted tiene que preparar la barbacoa, de que usted tiene que prepararlo mejor. Pero dice la palabra de Dios que estos hermanitos compartían el pan. Me hace pensar que estos hermanitos, cuando se encontraban en la calle, no se escondían. Ay, ahí viene el hermano. Ay, si supiera cómo me cae. Pero aquí no hay eso. Nomás allá en la iglesia primitiva. Y yo creo esos hermanos, cuando se encontraban entre ellos en el mercado, hermano, qué bendición. Hermano, ¿cómo ha estado, hermano Juve? Ya va de regreso, hermano Juve, vámonos, le ayudo con las bolsas de mandado. Eso era la armonía que gozaban. Y por eso los que lo veían decían, pues ¿qué tendrán esos hermanos? Mira cómo se hablan, cómo se tratan, cómo se llevan, cómo se ayudan. Porque dicen que cuando alguien padecía necesidad, y estaba leyendo esto en los comentarios, que los ricos vendían sus propiedades para ayudar a los que padecían. Pero hay algo que me impresiona, hermanos. Versículo 47 dice que el Señor, ¿qué hacía con esa iglesia? Añadía, ¿cada cuánto? Cada día a los que habían de ser salvos. Y ese era el resultado.
de la unidad que la iglesia tenía, de la armonía que la iglesia tenía. ¿Cuándo fue la última vez que se agregó un alma a la iglesia? ¿Cuándo? Y eso pasa donde quiera, hermanos. Donde quiera está pasando eso. Es importante que entendamos y es importante que seamos una iglesia unida, ¿sí o no? Sí, hermanos. Ahora, ¿cómo lograr esa unidad? ¿Cómo lograr esa unidad en la iglesia cuando todos pensamos diferentes? Cuando todos tenemos intereses diferentes, cuando todos queremos nuestro propio bien, cuando si no se hacen las cosas como yo quiero, entonces me voy de la iglesia o yo no participo o yo no apoyo. ¿Cómo lograr esa unidad? Y el apóstol Pablo, hermanos, en Efesios, el pasaje leído, nos muestra cómo debemos de vivir en esta sociedad llamada iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el versículo 3 encontramos lo primero para lograr esa unidad. Dice la palabra de Dios, verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo primero para lograr esa unidad es solícitos en guardar la unidad. Y lo que quiere decir solícitos quiere decir apresúrense a hacer algo. Haciendo todo su esfuerzo. Es lo que Pablo está diciendo, que nosotros debemos de procurar, que nosotros debemos de esforzarnos para mantener y lograr esa unidad. Debemos de estar dispuestos, debemos de estar listos, debemos de estar prontos para mantener la unidad de la iglesia. Pero desafortunadamente, no todos están dispuestos a mantener la unidad. Pero déjeme decirle que como cristianos, todo cristiano, tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de mantener y de esforzarnos en tener armonía y buena armonía en la iglesia. ¿Sí me escuchó? Dije que como cristianos tenemos la responsabilidad y la obligación de mantener la armonía en la iglesia. Así es que no venga usted a decirme, no, es que yo no estoy de acuerdo. Si no se hace lo que yo no quiero, yo no le entro. Porque es la palabra de Dios, hermanos, la que nos está mostrando que como cuerpo de Cristo debemos de estar unidos. ¿Y cómo podemos mantener esa unidad que Dios hizo al formar un solo cuerpo y un solo pueblo? ¿Cómo? Voy a esperar. Teniendo una conducta, y cuando hablo de conducta, estoy hablando también de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. Así es que teniendo una conducta digna de cristianos. Por eso el verso primero dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, ¿cómo? Como es digno
de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos entender, hermanos, que esto tiene que ver con nuestro comportamiento. Es decir, que vivamos como verdaderos cristianos. Pero tristemente, hermanos, hemos dañado mucho el testimonio por cómo nos comportamos dentro y fuera de la iglesia. Nuestro testimonio, hermanos, ha dejado de tener fuerza, ha dejado de tener peso, de tener poder por nuestro comportamiento, por la forma en que somos. Ahora, ya quitemos de nuestra cabeza esa idea que se nos ha implantado. Es que yo así soy, pastor. Bueno, pero si tú has recibido a Cristo, mi hermano, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Si Cristo está en tu corazón, quiere decir que Cristo te cambió y tú puedes ser mejor. Ahora, hermanos, ya basta de que en la iglesia discutamos. Ya basta de que en la iglesia nos critiquemos, de que estemos hablando mal de los hermanos, de que estemos juzgándonos, de que nos gritemos, de que nos ofendamos. De que falte el perdón entre nosotros, de que nos estemos mintiendo, de que nos humillemos, de que seamos indiferentes o de que seamos hipócritas, hermanos. Y todo ello porque nos falta amor. Nuestra conducta, hermanos, ha venido a ser un obstáculo, ha venido a ser un estorbo para mantener la unidad. ¿Quién va a querer estar en una iglesia donde hay tantos problemas, donde hay tantas indiferencias, donde la gente se da cuenta que aquí o en la iglesia cristiana de X lugar se pelean, donde no se hablan? Porque suele pasar que el hermano tal no le habla al hermano porque un día le llamó la atención. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, de que en la iglesia nunca va a pasar nada. Pero sí digo, hermanos, que cuando pasen las cosas, que como cristianos arreglemos las diferencias y sigamos manteniendo esa unidad a la que fuimos llamados, esa armonía a la que fuimos llamados. Y hay una base para que esa unidad funcione. Veamos lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Ahora vamos a Primera de Juan, es un poco antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo
4, versos 7 y 8. Primera de Juan 4, 7 y 8, que dice de esta manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Comúnmente en las iglesias toman esa frase nada más: Dios es amor. Pero vea lo que dice el 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora leamos el verso 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué cosa? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué tremendo, hermanos, que la palabra de Dios dice: hay algunos mentirosos entre la iglesia, porque dicen que aman a Dios, pero aborrecen a sus hermanos. Porque Dios es amor, dice en otro versículo. El amor de Dios, hermanos, es el poder para que podamos tener armonía, para que esa unidad pueda funcionar, para que podamos amarnos unos a otros. ¿Usted recuerda algún canto que hable del amor? Amor es entregarse, amar, 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 es entregarse. ¿En qué? En alma y cuerpo a la humanidad. Y luego escuche: vivir, 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 siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Eso es amar. Entonces, hermanos, para mantener la unidad, mucho tiene que ver con nuestra forma de comportarnos, con nuestro carácter, tomando en cuenta que para lograr esa unidad, hermanos, necesitamos el amor de Dios. Lo segundo que necesitamos para mantener la unidad son 4 virtudes, y esto es obra del Espíritu Santo. La unidad no es algo carnal, escúchelo bien. No lo voy a hacer pues porque se nos manda aquí. No lo voy a hacer en mi carne. Esto es obra del Espíritu Santo. Son valores, hermanos, muy diferentes a los valores con los que hemos crecido cuando estábamos sin Cristo. Y lo primero, la primer virtud que necesitamos para la unidad la encontramos en Efesios capítulo 4, verso 2. Efesios 4, verso 2, que dice: a ver, repitan esto: con toda humildad. Eso es lo primero para mantener la unidad.
humildad. Y humildad, hermanos, es tener un concepto correcto de quiénes somos. Tener un concepto correcto de quiénes somos. No es la idea de, bueno, ¿quiénes somos? Pues yo aquí soy el pastor y todos ámenme y todo hacia acá. No es la idea. Vea lo que dice Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, ¿qué dice? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces la idea de humildad, hermanos, es que yo debo de tener un concepto correcto de quién soy. ¿Y quién soy? Sencillamente no soy más que otros, ni soy menos que otros. Soy un hijo de Dios, con una función en el cuerpo de Cristo. No por ser el pastor soy más. No por ser el maestro de la escuela dominical eres menos. Y eso nos hace falta entender, hermanos, que en la iglesia todos somos hijos de Dios. Tenemos diferentes funciones, sí, pero todos somos hijos de Dios. Ahora, el orgullo es lo opuesto a la humildad. Y hermanos, ¿y el orgullo cómo ha hecho daño? ¿Cómo ha perjudicado en las iglesias? Eso nos ha hecho creer y tener un alto concepto de nosotros mismos. Es que yo soy el que manda aquí, y si no se hace lo que se dice, entonces a ver qué hacen, pero aquí mando yo. Otra idea es que mis años en la iglesia, eso me ha dado experiencia y deben de hacer lo que yo les digo. Yo creo, hermanos, debemos de estar agradecidos con Dios de que Dios nos ha puesto en el liderazgo, de que Dios nos ha puesto en la iglesia, y debemos de dar gracias a Dios por ello, pero no por eso somos más que otros. Y si algo promueve y daña y echa a perder la unidad, es el orgullo. Y con un hermano que no quiera unirse, que no quiera ser humilde, con eso es suficiente para echar a perder la unidad. ¿Y qué dijo el Señor en su oración de Juan 17? Señor, te ruego por ellos, para que sean ¿qué? Dígalo, para que sean uno. Entonces me hace pensar, hermanos, que cuando alguien no quiere estar en unidad, ¿qué está haciendo con esa oración? ¿Qué está haciendo? Se está separando. Pero en otras palabras, Señor, creo que te equivocaste. Te equivocaste al pedir que fuéramos unos, porque, Señor, lo que yo pienso es mejor. Lo que yo creo es mejor. Y a veces llegamos a creer que la humildad es para el pastor nada más. Es que el pastor debe de ser humilde.
Es que la esposa del pastor debe de ser humilde. Es que los misioneros sí deben de ser humildes. Es que los líderes de la iglesia sí deben de ser humildes. Ajá, ¿y usted? Pensamos que la humildad es para unos cuantos. No, hermanos, es para todos. Para todos los cristianos. Y es triste, hermanos, pero hay un gran problema en muchos: la falta de humildad. Y cuando hay falta de humildad, hermanos, formamos grupitos y todavía le llamamos grupitos de convivencia. Ajá. Para comer pura carne. Es que son mis amistades, pastor. Grupitos de ministerios. Y es que yo no me junto con esos pecadores. Yo no me junto con esos orgullosos. No me junto con ellos porque no piensan como yo. Es que no son como yo. Filipenses capítulo 2, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice de esta manera. El versículo 5. Filipenses capítulo 2, voy a leer desde el 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿qué cosa? Con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí está esta frase: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual, en siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y vea qué tremendo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor se despojó de sus propios intereses. Despójate de tus propios intereses. De manera, hermanos, que la primer virtud para lograr esa unidad es la humildad. Segundo, regresamos a Efesios, capítulo 4. Con toda humildad, y luego dice, con mansedumbre. Lo segundo es mansedumbre. Mansedumbre es ser amable. Ser amable. En otras palabras, tener las emociones bajo control. Eso quiere decir que no siempre, hermanos, vamos a responder con coraje, que no siempre vamos a responder con gritos, con rudeza, o que siempre vamos a estar riéndonos. Todo ello lo vamos a hacer cuando se tenga que hacer. Pero necesitamos, hermanos, no ser rudos, ásperos, sino amables con los hermanos.
Y esto no significa ser débil. Pero cuánta amabilidad hace falta en la iglesia. Qué bueno que nuestro hermano está ya recibiéndonos. Qué bueno que hay alguien que, hermanito, mire, venga, siéntese. ¿No creen que a la hermana Millán, se llama, apellida Millán? La hermana Millán le gustaría que alguien la reciba y, hermana, mire, apóyese. Venga, siéntese, hermana. Que los hermanos cuando pasan por algún problema, como ahorita nuestros hermanitos, que ya hay alguien allá y no siempre tiene que ser el hermano Saúl ni José, pero que por ahí ya estuviera Moy, que estuviera Juve, Manuel, hermano, buenos días, mire, véngase para acá, hermano, me da gusto, mire, venga, siéntese, hermano. ¿No le iba a dar gusto ser recibido así? Necesitamos, hermanos, ser amables con la iglesia. Número 3, dice Efesios 4:2, con toda humildad, mansedumbre. ¿Y qué? Soportándonos con paciencia. Necesitamos ser pacientes, y ser pacientes es soportar hasta el final, aún en la adversidad. Soportar hasta el final, aún en la adversidad. ¿Y cuánto necesitamos, hermanos, que nuestro carácter, que nuestro genio, aún en adversidades, esté controlado por la paciencia? Y que no dañemos gritando y hablando mal o enfrentando al hermano o a la hermana. Ay, es que ya no la soporto, ya no lo soporto. Y que paguemos mal por mal. Ay, pastores, que si usted supiera lo que me hicieron en la iglesia, usted actuaría mal o actuaría como yo. Pero la Biblia nos enseña que no paguemos mal por mal, hermanos. Que debemos de ser pacientes con nuestros hermanitos, amándoles, aunque a veces tengamos que soportar ciertas cosas, ciertos detalles. Y hermanos, es que cuánta misericordia, cuánto amor Dios tiene para con nosotros y cuántas cosas nos ha soportado a pesar de cómo somos. ¿Cierto o no cierto? Así es que seamos pacientes, hermanos. Y luego dice la palabra de Dios, número 4, soportándonos unos a otros. Soportándonos unos a otros. ¿En qué? En amor. Y esta es la manera, hermanos, en que debemos de practicar la unidad, teniendo en consideración los unos por los otros. De manera que debemos de esforzarnos y ser un poco tolerantes para tener paz entre nosotros. Estas 4 virtudes son indispensables y básicas, necesarias para lograr la unidad. Pero esa unidad, hermanos, se puede lograr a través del Espíritu Santo. Y luego Pablo menciona 7 elementos de los versos 4 al 6, donde dice, ¿por qué debemos de estar en unidad? Porque somos un cuerpo, un espíritu,
Verso 5. Tenemos un Señor, tenemos una misma fe, un mismo Dios y Padre en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. De manera, hermanos, que para mantener esa unidad, para lograr esa unidad, debemos de estar solícitos, prontos, esforzarnos para lograr esa unidad. Número 2, buscar la edificación de los demás. Ese es el propósito. Debemos de cuidar en no dañar, en no destruir, en no desanimar a los hermanos de la iglesia, y que nuestro comportamiento, hermanos, que nuestro pensar y sentir pueda dañar. Que no por nosotros alguien diga, no, pues yo ya no vengo, yo ya no me quiero congregar. Y entonces estemos dañando la fe y estemos siendo piedras de tropiezo. Porque si alguien es piedra de tropiezo, ¿qué dice la palabra? Mejor le sería atarse una piedra de molino y echarse al mar. De manera, hermanos, no busquemos nuestros propios intereses. Entendamos que si no hay unidad, hermanos, en la iglesia, estamos deteniendo las bendiciones de Dios y el crecimiento de los hermanos, el crecimiento de la iglesia, el bienestar de la iglesia y sobre todo dañando el testimonio fuera de la iglesia. Que como iglesia, hermanos, podamos disfrutar de esa unidad cuando nos congregamos y cuando no nos congregamos. Que sintamos esa pasión, ese latir en nuestro corazón por estar aquí en la casa de Dios, pero estar, como dice el Salmo 133, juntos en armonía. Por eso el salmista David lo decía de esta manera: mirad cuán bueno y delicioso es. Por eso el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Lo decía de esta manera: solo una cosa he demandado a Jehová, estar en la casa de mi Dios todos los días. El templo de Salomón se encontraba en Jerusalén, y cuando el pueblo judío venía cada año, es cuando se escribe este pasaje del Salmo 133. Cuán bueno y delicioso es. Porque era un placer estar en la casa de Dios en armonía, porque allí envía Jehová bendición. Termino con esto. Dios no va a bendecir una iglesia que no está unida. Hagamos lo que hagamos, Dios no puede bendecir una iglesia donde cada quien hace lo que quiere, donde si no se hacen las cosas a su modo, usted no le entra. Dios va a bendecir una iglesia unida, de tal manera que sea el Señor quien añada a los que han de ser salvos.
Nosotros solamente tenemos que hacer nuestro trabajo y hacer bien nuestra función que Dios nos ha dado, el trabajo que Dios nos ha dado. Hay un canto, y termino con eso, que dice: unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos. ¿Verá eso el mundo en nosotros? ¿Verá eso la gente sin Cristo en nosotros? ¿O qué es lo que está viendo de la iglesia cristiana la gente sin Cristo? Que Dios les bendiga.